Hermoso, hermanos, compartir con cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza, más que predicación, es una enseñanza entendiendo la muerte de Cristo, sería la segunda parte de esta enseñanza de la redención vicaria. Eh, bueno, todos nosotros entendemos que el valor que significa las efemérides o los recordatorios de personas que han marcado con su vida en este mundo y han dejado algo, un legado muy especial. Por ejemplo, para Argentina, para nosotros hoy estamos en un día patrio, el Día de la Bandera, y donde se conmemora también, recordando al general Manuel Belgrano, fechas patrias, hace poco hemos tenido otros también, o del solo hecho de decir, bueno, ha vivido tal persona o tal pastor. Recordamos en el Día de la Reforma los distintos reformadores que han habido. O sea que siempre la muerte de una persona marca una historia y deja una enseñanza, deja un legado. Eh, ¿Qué pasa con la muerte de Cristo? Muchas veces en el mundo evangélico sabemos de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que Él vino a este mundo y murió por nuestros pecados para salvar nuestras almas. Y eso es una gran verdad y una realidad, que es la que hemos visto nosotros el día miércoles como parte introductoria, de que la redención vicaria de Cristo no solo fue venir a morir por nosotros, sino también a darnos la justicia que Él logró a través de toda su perfecta vida acá en la tierra. Entonces es como que hemos aprendido que Jesús, solamente muriendo por nuestros pecados, lo que nosotros recibiríamos es el perdón del pecado, pero no tendremos méritos algunos para nosotros anhelar estar en la gloria, estar en el cielo, porque el reino de los cielos es una recompensa, es un lugar donde somos trasladados para disfrutar de la gloria del Señor, como lo dijo Jesús en Mateo 25, en Juicio de las Naciones: venid, bendito de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros. O sea, es una realidad, vendría a ser como un premio, como una recompensa, pero ¿qué premio tendríamos nosotros si solamente nuestros pecados son perdonados, pero no hicimos ningún acto de justicia? Y el apóstol Pablo habíamos visto de que él decía: yo quiero encontrarme en Él, en Cristo, no con mis propias obras de justicia, sino la que Él logró. Entonces nosotros no podemos alcanzar una eternidad sumando todas las buenas obras que nos dé el mérito de la justicia que satisfizo al Padre de poder estar en su gloria. Sí lo hizo Jesucristo. Y eso, por esas razones que nosotros estamos entendiendo que es la redención vicaria o la expiación sustitutiva. Y lo que hoy quiero profundizar es especialmente en entender lo que fue la muerte de Jesucristo. Para esto me gustaría llevarlos a la lectura de Isaías 53, versículo 10 al 12, que todo el capítulo habla de este plan de redención, de esta expiación de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. Pero yo creo, mis hermanos, que en este momento todos nosotros, estando ya tan pronto a la venida de Cristo, estando ya tan cercano a el tiempo donde el Rey nos dé la bienvenida para entrar a su reino, y no con nuestra propia justicia, sino con la que Cristo logró, es muy importante que nosotros sepamos que somos militantes de un Rey y que somos estandarte y baluarte de una verdad. Y que esa verdad y esa realidad que nosotros creemos y abrazamos por fe, mis hermanos, debe ser defendida, protegida y, si es posible, con nuestra vida, porque este es el tiempo donde la apostasía se está manifestando, donde el espíritu del anticristo está yendo contra las verdades bíblicas, donde todo pareciera ser relativo y ya nada es absoluto y la palabra de Dios es absoluta. Y nosotros no tenemos que tener ni vergüenza ni temor de estar firmes en la verdad, porque así nos dice su palabra, que debemos estar firmes en la libertad con que fuimos nosotros hechos libres en esa redención. Yo voy a leer de la versión de las Américas, Biblia de las Américas, Isaías 53, 10 al 12, porque quiero centrarme específicamente en
entendiendo la muerte de Jesús en esta segunda parte de la redención vicaria. Dice así la palabra: pero quiso el Señor quebrantarle. Fíjese cómo dice, quiso el Padre quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, ya está hablando de Cristo, verá su descendencia, todos nosotros, y prolongará sus días. ¿A quién? A nosotros. Nos dará eternidad, vida eterna. Y la voluntad del Señor, del Padre, en su mano, en la mano del Hijo, será prosperada. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. El Padre verá la angustia del alma de su Hijo en el cumplimiento, en el quebrantamiento, y el Padre quedará satisfecho, la demanda. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, habla de Jesucristo, justificará a muchos y castigará las iniquidades de ellos. Lo importante es ver el versículo 12 con esta perspectiva. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercedido por sus transgresiones. Mis hermanos, la falta de entendimiento real y profunda de lo que sucedió en la cruz del Calvario, lo que logró Jesucristo en su muerte en la cruz del Calvario, hace tal vez para muchos creyentes como un acto tal vez, no diría tan insuficiente, sino tal vez sin el impacto y el efecto que debería causar en todos nosotros en la aplicación de nuestras vidas. Porque la muerte de Cristo ha sido reducida simplemente a una fecha calendaria que nos marca el almanaque cierto tiempo del año donde se puede recordar la muerte y crucifixión de Jesucristo, conocida como la Semana Santa. Y está bien hacerlo, no digo que esté mal, pero pareciera ser que quedó solamente limitado en esto. Y luego pareciera ser que Jesucristo solamente es el salvavidas que está colgado en la pared para cuando yo necesito usarlo y me pueda salvar. O Cristo ha pasado a ser para muchos falsos predicadores que están enfatizando un aspecto no bíblico de la vida de Cristo como si fuera el genio de la lámpara, de que pidamos todo lo que queremos y seremos satisfechos y recibiremos todo. Y probablemente hemos dejado pasar y hemos pasado por alto, o hemos tal vez enfriado la esencia de estos versículos de Isaías, y que respalda no solo esto, sino toda la Escritura, porque toda la palabra habla del Señor, de la importancia de la muerte vicaria de Cristo. Y para esto necesitamos entender nosotros, comprender los detalles de la muerte de Jesús, y que es muy importante hacerlo. Lo primero que quiero resaltar es que el castigo, ese castigo tremendo, fue impuesto por el Padre. Acabamos de leer nosotros justamente eso. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Hacerlo sufrir. Si preguntáramos quién planificó que Cristo pagara el castigo por nuestros pecados de esta manera, pues la respuesta de la Escritura, la palabra de Dios nos da, es que el castigo fue impuesto por Dios el Padre al representar los intereses de la santa y bendita Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en un perfecto plan de redención. ¿Por qué, mis hermanos? Era la justicia de Dios la que exigía que se pagara por el pecado. El hombre, Adán, pecó y en él todos hemos pecado, todos hemos sido constituidos pecadores y todos hemos sido desechados de su gloria. Entre los miembros de la Trinidad era la función del Padre requerir que se pague por la deuda de nuestro pecado. Había una deuda penal y una deuda moral. ¿Cuál era la deuda penal? Que la paga del pecado merecía la muerte. ¿Y cuál era la deuda moral, mis hermanos? Es que Dios Padre exigía perfección.
Porque Dios, según Génesis capítulo 1, 28, dice, vio todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Perdón, 31. Todo era bueno en gran manera. Jesús, que es identificado en Juan, en el capítulo 1, que por él fueron hechas todas las cosas, todo lo que creó, todo lo que hizo es perfecto. Y el hombre es la coronación de la creación. Por lo tanto, la perfección de Adán, la perfección del hombre creado, era para la gloria de Dios, era corona de la creación. Y el pecado ha distorsionado, ha deshecho, ha arruinado, corrompido total, radical y absolutamente al hombre. En cada área de nuestras vidas, de nuestro ser. Por lo tanto, la demanda era moral, porque todos los designios de los pensamientos de los hombres de continuo solamente era el mal. El hombre solamente piensa y actúa en el mal. La libertad o libre albedrío conocido es que el hombre no puede escoger el bien aún teniendo tal vez esa posibilidad, pero el hombre está atado. Por eso es que cuando nosotros tenemos libertad en Cristo, ese libre albedrío es que ahora yo puedo hacer el bien y puedo hacer el mal, pero escoge la vida, dice la palabra de Dios. Escoge el bien, escoge la bendición. Entonces claramente nosotros vemos, hermanos, de que la deuda que exigía Dios es una deuda moral, puesto que el hombre dejó de ser perfecto y Dios exige la perfección, y por eso es que tenía que castigar a Adán, dándole muerte a Adán, al hombre en la carne, aquel hombre corrupto por su pecado. Y vemos nosotros de que Jesucristo toma lugar como el segundo Adán, como el hombre perfecto de Dios, como el hombre que Dios ama, aprueba y bendice. Y cada uno de esos paralelismos podemos encontrar nosotros, así como Adán no pudo soportar la tentación en el desierto, en el Edén, Jesús soportó la tentación en el desierto y salió victorioso. Y podemos encontrar por qué Jesús es nuestro sustituto, puesto que Él debía cumplir la demanda moral de perfectamente obedecer y cumplir la ley del Padre, pero debía pagar penalmente la culpa de nuestros pecados. Por eso es que la justicia de Dios que exigía que se pagara por todos los pecados. Y entre los miembros de la Trinidad, Dios el Padre, la función de Dios el Padre era exigir el pago, y la función del Hijo era de pagar esa deuda para que la demanda de la justicia sea satisfecha, y entonces el Espíritu Santo pudiese aplicar en aquellos a quien el Padre había escogido de antes de la fundación del mundo la redención aplicada. Porque el Hijo había adquirido la redención por su obediencia, y los pecadores escogidos sin merecerlos reciben la aplicación de esa redención como una imputación de gracia y misericordia de la justicia lograda de Cristo Jesús. Por eso es que al pagar el Hijo lograba que la demanda de la justicia sea satisfecha. Por eso el apóstol Pablo en su carta en 2 de Corintios 5:21, dice el apóstol Pablo, al que no cometió pecado alguno, está hablando de Cristo, por nosotros Dios, el Padre, lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Hermanos, esto tiene que traernos a nosotros de una vez y para siempre libertad de la culpa, hermanos. Para siempre. Cada vez que nosotros por naturaleza pecamos y somos convencidos por el Espíritu Santo, es para glorificar la victoria de Cristo en la cruz, aplicando el perdón de nuestros pecados que nosotros tenemos por legalidad, no por merecimiento. Porque, mis hermanos, sería en vano y sería hacer que la muerte de Cristo sea en vano si yo debo usar mi propia justicia para maltratarme, para desacreditarme o para tal vez
llenarme de todo tipo de obra que Satanás quiere que haga, cuando Cristo es el que pagó por nosotros y ya nos reconcilió para siempre con el Padre? Hemos leído en Isaías que dice que el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 6. El Señor puso toda nuestra iniquidad, la iniquidad nuestra sobre él, sobre Cristo, toda, pasado, presente y futuro. Iniquidad, rebelión, pecado, toda nuestra naturaleza corrompida estaba sobre Jesucristo, y por eso dice lo que hemos leído: con todo el Señor quiso quebrantarlo. El Padre quiso quebrantarlo, hacer sufrir a su propio Hijo, y lo ofreció como expiación, ofreció su vida como expiación. Yo no sé qué padre, cuál padre de nosotros, hoy es el día del Padre, ¿no? Pero qué padre de nosotros haría sufrir y castigaría a su propio Hijo por otra persona que no lo merece. Pero aquí vemos nosotros, mis hermanos, que al ver algo así tan asombroso del amor del Dios el Padre y el amor de Dios el Hijo en una obra perfecta de redención a favor de nosotros, porque Jesús sabía que Él venía a sufrir tremendamente en la cruz del Calvario y a sufrir en la vida que tenía que vivir aquí como hombre. Y el Padre sabía perfectamente que Él tenía que descargar toda su ira sobre el Padre, sobre su Hijo amado, su único Hijo Jesucristo. Aparece este glorioso texto de Romanos 5:8 que dice: mas Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Puede comprender el tamaño de este plan perfecto de redención? Todo lo hizo por amor, por nosotros, porque vuelvo a decir, el Hijo sabía a lo que venía a sufrir. Él sabía que venía a soportar, a recibir la ira del Padre. Él tenía que padecer el abandono del Padre. Tenía que experimentar los dolores y el quebranto en su propio cuerpo, lo que nosotros merecíamos. Y el Padre sabía que Él tenía que derramar toda su ira sobre su Hijo amado, su único Hijo amado, en quien Él tenía complacencia. Dios muestra su amor para con nosotros, hermanos, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Lo segundo que podemos ver nosotros entendiendo este sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entendiendo la muerte, es que no fue un sacrificio eterno el que hizo Jesús, sino un pago completo. Y es importante entender esto, mis hermanos, porque si tuviéramos que pagar nosotros el castigo de nuestros pecados, tendríamos que sufrir una eterna separación bajo su ira. Mateo 25:46 dice que esto irán a castigo eterno porque no alcanzan una eternidad para pagar por nuestros pecados. Nosotros tendríamos que pagar una eternidad, la separación eterna de Dios, de su gracia y su misericordia bajo su ira. Sin embargo, Jesús no sufrió eternamente. Y hay dos razones para que veamos nosotros esta diferencia. Si sufriéramos por nuestros pecados, nunca podríamos alcanzar la satisfacción completa ante Dios. Nosotros no podemos, no tenemos esa naturaleza, no tenemos esa capacidad. Nunca podríamos vivir de nuevo para obtener perfecta justicia ante Dios. Jamás, mis hermanos, jamás. No habría ninguna manera de corregir nuestra naturaleza. No podríamos corregir nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros ya estábamos depravados en nuestros pecados, condenados, estábamos caídos de su gloria, separados, sin Dios, sin esperanza, sin pactos. No teníamos nada. No podríamos. Al contrario, sufriríamos eternamente con resentimiento y amargura contra Dios. Y de esa manera agravaríamos cada vez más nuestros pecados. Por eso es que nosotros no podemos. El único fue Jesucristo. Hechos 4:12 dice eso, porque no hay otro nombre dado en los cielos, bajo los cielos,
en que podamos ser salvos. Solamente uno, Jesucristo. Jesucristo. Jesús es el único que pudo cargar con la ira de Dios el Padre a favor de nosotros, por nuestros pecados, y hacerlo hasta el final. Hasta el final. Ningún ser humano habría podido soportar hacer esto nunca, jamás. Ni un ángel, ni siquiera Satanás. Nadie. Pero en virtud de esta doble naturaleza de Jesús, que Él es 100% Dios y Él es 100% humano, y nosotros damos gloria a Dios por su naturaleza humana, porque Él pudo morir. Él pudo morir por su naturaleza humana. Él pudo padecer, Él pudo sufrir la ira de Dios contra el pecado. Él pudo hacerlo y hacerlo hasta el final, hasta decir claramente, como hemos leído en Isaías 53:11, y verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque cuando supo Jesús que había satisfecho la demanda del Padre, cuando había derramado su vida a favor de nosotros, siendo propiciación por nuestros pecados, sabía que Él ya había pagado la pena por nosotros. Él entonces exclamó en la cruz del Calvario: consumado es. Todo ha sido consumado, todo ha sido pagado. Ya no hay condenación, ya no hay deuda. Cristo lo logró. ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto, hermanos? ¿Por qué tenemos que arrastrar una vida dolorosa y sufriente por nuestra mala interpretación o mala comprensión de lo que sucedió en la cruz? Por eso es que Satanás quiere ocultar del Evangelio lo más precioso que es la muerte vicaria de Cristo. Solamente llevar a una historia como si fuera una historia narrada en una película. Pero es que pareciera que para el creyente todavía es insuficiente. Sí, Jesús murió por mí, pero yo tengo que hacer esto, pero me falta esto, aún no tengo esto. Hermanos, nosotros hemos sido completos en Él. La satisfacción es total, la que ha recibido el Padre. El Padre ya no demanda nada de nosotros porque Jesucristo lo logró todo. Lo que nosotros tenemos que vivir una vida santa y piadosa en esta vida, anunciando las virtudes de Jesucristo. Pero gozar de ese gozo de la salvación, gozar de la eterna redención. No andar teniendo miedo si voy a perder la salvación, si no tengo la salvación, hermano. Cree y debes tener confianza. Confía en el Señor Jesucristo, porque su plan, el plan de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, como dice el Salmo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ya habían planificado nuestra salvación. Si Cristo no habría pagado el castigo por nosotros en la cruz, pues todavía estaríamos bajo condenación. Porque las Escrituras afirman claramente que la victoria de Cristo lograda en la cruz es expiatoria, es sustitutiva. Jesús, al decir que Él tomó nuestros pecados, mis hermanos, es como dice Romanos 8:1, como un alegato, como una sentencia legal, como un golpe del martillo del juez al decir, después de haber satisfecho la justicia y la demanda moral de la ley, Dios dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El tercer punto que quiero resaltar en esta mañana, entendiendo la muerte de Cristo, es el significado de la sangre de Jesús. Porque el Nuevo Testamento frecuentemente relaciona la sangre de Cristo con nuestra redención. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que no fuiste redimido por vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin arrugas, la sangre de Cristo Jesús. Mis hermanos, es importante ver esta verdad, que la sangre de Jesucristo es la más clara evidencia de que Él ha derramado su vida cuando murió en sacrificio para pagar nuestra redención. El miércoles decía, si Jesús
Era el Cordero de Dios y su perfección de vida y su perfecta obediencia lo llevaba aún cuando era niño estando en la carpintería de su padre y se lastimaba con un clavo el dedo y vertía sangre. ¿Quiere decir que ya fuimos redimidos? Pues no, hermanos, porque la sangre de la expiación es el derramamiento de su vida a favor de nosotros, como lo explicamos el miércoles, como el Cordero de la expiación y el Cordero de Azazel. Pero ¿qué beneficios tenemos nosotros en la cruz del Calvario? El derramamiento de su sangre. ¿Qué es lo que nosotros logramos? ¿Qué impactó en nuestras vidas, mis hermanos? Bueno, claramente nosotros vemos que la sangre de Jesucristo, como dice Hebreos 9:14, nuestras conciencias son purificadas. Hebreos 9:14 dice claramente que nuestras conciencias son purificada. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Acá vemos nosotros la eficacia y la importancia de la sangre de Jesucristo. Limpia, purifica nuestras conciencias de obras muertas. Todo lo que pertenecía a la vieja vida, la sangre de Jesucristo nos limpia, mis hermanos. Nosotros tenemos mención y memoria de lo que hacíamos y lo que éramos antes, pero esas obras muertas son limpiadas por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. También vemos en Hebreos capítulo 10, 19, que tenemos acceso libre al Padre delante de su trono en adoración y en oración, como dice el capítulo 10, versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Sí, mis hermanos, sabe que nosotros podemos entrar cuando quisiéramos al mismísimo lugar santísimo, al mismísimo trono de la gracia, porque tenemos por medio de la sangre de Jesús un camino vivo. Él es el camino al Padre. Ninguno puede llegar a hablar con el presidente, con un gobernante, con un rey, un embajador, ni con un famoso, ni con un deportista, si no tiene un permiso, no tiene una audiencia. ¿Y cuántas veces te dan audiencia? ¿Cuánto tiempo, hermanos, nosotros podemos invocar el nombre de Cristo y estamos inmediatamente en su presencia? ¿Y saben qué es lo que me gusta más de esta obra perfecta? Es la manifestación y la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, porque Romanos 8:26 dice que cómo hemos de pedir como conviene no lo sabemos, porque no lo sabemos, sino que el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios con gemidos indecibles. Claro, hermanos, no es que es un misterio cómo orar, porque Jesús mismo nos enseñó a orar. Vosotros oraréis así, ¿se acuerda del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está diciéndonos que oremos para que su nombre sea santificado. Oremos para que venga su reino. Oremos para que se haga su voluntad. Que oremos para que recibamos el pan de cada día. Que oremos para que sean perdonados nuestros pecados. Claro que lo dice y lo debemos hacer. Pero muchas veces nosotros no sabemos cómo orar. Estamos orando por alguien que está enfermo y que está grave. ¿Cómo oramos? ¿Oramos para pedir que Dios lo sane? Oramos para pedir que Dios, si es creyente, se lo lleve a su presencia y deje de sufrir. Oramos para que tenga un tiempo más y que Él pueda reivindicar su vida y hacer las cosas correctas. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos ante una nación que está caída y sumergida en el pecado? ¿Oramos para que Dios obre con juicio? ¿Oramos para que Dios tenga misericordia? ¿Cómo oramos? Hermanos, cuando están por salir todas estas leyes que son antibíblicas, ¿cómo oramos cuando la palabra de Dios dice que va a pasar? ¿Oramos para que no suceda? ¿Oramos para que se cumpla su voluntad? Pues dice, no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo ve la intención de nuestro corazón y Él es el que transforma la oración delante del Padre en forma correcta. Pero el tema es, ¿oramos? ¿Oramos? Pues no tenemos excusa. La sangre de Jesucristo nos da libertad para entrar
por su sangre directamente, con toda confianza, al lugar santísimo, la misma presencia del Señor. Entrar al lugar santísimo. También nosotros vemos como beneficios de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, que somos purificados progresivamente del pecado que nos queda en nosotros, porque nosotros tenemos restos y vestigios de pecado, y nosotros vamos cada día recibiendo esta libertad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mientras vamos nosotros desarrollando nuestra vida como hijos de Dios, vamos batallando con el pecado, y mientras más vamos batallando con el pecado, vamos dándonos cuenta que la sangre de Jesucristo nos permite tener más victoria contra el pecado, y vamos viviendo el proceso de la santificación progresiva, que va creciendo, que va madurando en nosotros. Ya no somos igual que antes, lo vamos logrando, pero por los méritos de la sangre de Jesús. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Bendita obra de Cristo, bendita sangre de Jesús derramada por nosotros, mis amados hermanos. ¿Y qué más podemos decir? Que la sangre de Jesucristo nos da autoridad también para vencer al acusador de los hermanos. Dice claramente en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche, ha sido arrojado, y ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Mis hermanos, nosotros tenemos victoria sobre toda acusación de Satanás, pues por su sangre hemos sido lavados, perdonados, justificados. Y es allí donde dice: ¿quién podrá condenar? ¿Quién nos acusará? Y 1 de Pedro 1, 18 y 19 nos enseña que por la sangre de Jesucristo somos rescatados de nuestra manera pecaminosa de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, por herencia de vuestros padres, cosas que son perecederas como el oro y la plata, sino por la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesucristo. Mis hermanos, el derramamiento de la sangre de Cristo fue la evidencia más clara de que su vida fue entregada en ejecución judicial. Es decir, que fue condenado a muerte y murió pagando el castigo impuesto por el juez justo de los cielos, para que nosotros seamos libres de toda condenación, libres, sin acusación, libres, sin la posibilidad de perder la salvación, libres, sin que nadie nos pueda separar del amor de Cristo para siempre. Entonces, hermanos, somos deudores de la gracia, deudores del amor. Debemos despertarnos y salir del estupor y del adormecimiento y de la apatía y comenzar a predicar y a vivificar el Evangelio de Jesucristo en tantas personas que no encuentran esperanza en este mundo, que no tienen sosiego, que no tienen paz. Hermanos, no sé qué le produce a usted esto, pero el saber que la muerte de Cristo hace 2000 años logró todo esto para mi vida
garantizándome una eternidad en su gloria, porque Él viene a buscarme, Él viene a buscarte, Él viene a llamarte por tu nombre, Él te va a revestir de su gloria, vas a vivir como un coheredero de todas las cosas creadas por Él y para su gloria, para que veamos su gloria, para que adoremos eternamente y para siempre, porque Él es digno de suprema alabanza, mis hermanos. Por último, quiero ir mostrando que la muerte de Cristo en la cruz como sustitución penal es la perspectiva de la muerte de Cristo que nos enseña a nosotros claramente que ha sido una expresión de amor. En la teología se llama sustitución penal, y la muerte de Cristo fue penal porque Él cargó con nuestro castigo, con tu castigo, con lo que nosotros merecíamos. Cuando Él murió, Él tomó nuestro lugar. La muerte de Cristo fue sustitutiva porque Él es el que nos representó. Él tomó nuestro lugar. Él murió en lugar mío. Él murió en mi lugar. Yo merecía, pero Él murió en mi lugar. Y lo que Él logró, me lo dio a mí. Por eso es sustitutiva. Se imputó la gracia del Señor. Y esta perspectiva de la expiación a veces es llamada también expiación vicaria, que es lo que estamos enseñando. Y un vicario es alguien que representa a otro, así como Adán representó a todos los que en él cayeron. En Cristo estamos representados todos los que fuimos aceptados delante del Padre, aceptos en el amado. En Cristo, mis hermanos, tenemos una comunión extraordinaria con el Padre, a pesar de que a mí me cueste orar, a mí me cueste leer la Biblia, que a mí me cueste tener una vida en crecimiento. Hermanos, nosotros estamos en Cristo, en el amado, y fuimos aceptos en el amado. No hay separación, no hay condenación, no hay quien te acuse, no hay quien te culpe, no hay quien te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo eso se logró en la muerte, porque Cristo bastó. Cristo bastó. La muerte de Cristo fue por tanto vicaria porque Él ocupó nuestro lugar, nos representó como nuestro representante delante de Dios, sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Por eso, mis hermanos, los términos del Nuevo Testamento describen estos aspectos de la expiación como la obra expiatoria de Cristo, como un acontecimiento complejo pero que tiene varios efectos en nosotros, hermanos. Por ejemplo, el Nuevo Testamento usa claramente la expresión para darnos a entender que nosotros merecíamos, pero lo hizo Cristo por nosotros. Porque nosotros merecemos morir como castigo de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá. Nosotros primero merecemos morir como castigo de nuestros pecados. Segundo, nosotros merecemos sufrir la ira de Dios contra nuestros pecados. Tercero, mis hermanos, nosotros estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados, porque Él es santo y nosotros pecadores. Y cuarto, mis hermanos, nosotros estábamos esclavos del pecado y del reino de Satanás. Pero estas cuatro necesidades fueron satisfechas por Cristo mediante la muerte sustitutiva en la cruz del Calvario. Cristo es el sacrificio. Nosotros merecíamos morir. El sacrificio es lo que hizo Cristo. Murió en sacrificio por nosotros para pagar nuestra pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Hebreos 9:26 dice en la versión lenguaje sencillo, dice: pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se manifestó una vez y para siempre, se ha manifestado para ofrecerse como sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Hace 2000 años que Cristo lo logró y el Padre ya nos perdonó. Por eso, mis hermanos,
es que nosotros merecíamos morir por el castigo de nuestros pecados y el sacrificio lo hizo Cristo. Él murió para que nosotros seamos perdonados. Lo segundo, nosotros merecíamos sufrir la ira del Padre, la ira justa de Dios por nuestros pecados, pero vemos nosotros que Cristo fue nuestra propiciación. ¿Y qué significa propiciación? Aplacar la ira de Dios Padre, calmar la ira de Dios Padre, satisfacer la demanda de su justicia para que en su propiciación alejarnos de la ira de Dios que nosotros merecíamos cuando Cristo murió como propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre sabía que lo único que iba a satisfacer su demanda y que iba a aplacar su ira era la sangre de su propio Hijo derramada por nosotros. Lo tercero, estábamos nosotros separados por causa de nuestros pecados, pero la muerte vicaria de Cristo logró reconciliación. Y para vencer nuestra separación con Dios, porque Él es santo y nosotros pecadores, necesitamos a alguien que nos proveyera de reconciliación y de este modo llevarnos de vuelta a una comunión perfecta con el Padre. Y lo logró Cristo. El Padre estaba en el Hijo llevando a cabo esto porque la voluntad del Padre estaba en el Hijo y el Hijo prosperó la voluntad del Padre. 2 Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Puedes ver todo lo que Cristo logró entendiendo la muerte de Cristo. Y como cuarto punto, nosotros éramos esclavos del pecado y del reino de Satanás. Y lo que hizo Jesús con su muerte vicaria en la cruz del Calvario es redención. Debido a que como nosotros pecadores estábamos esclavizados, no podíamos ser libres jamás. Y Satanás es el que estaba teniendo esclavo nuestras almas en ese reino de las tinieblas. Necesitamos, hermanos, un redentor que proveyera un precio para comprar nuestra libertad de nuestra esclavitud y de ese modo redimirnos de esa esclavitud. Es decir, la redención habla de rescate y un rescate es el pago de un alto precio para darnos libertad para siempre, para que ahora seamos de otro, para que ahora seamos esclavos por amor de Cristo. Él es el que compró nuestra libertad y por eso, mis hermanos, Marcos 10, 45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Concluyo de esta manera, mis queridos hermanos, la belleza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, esa belleza que nosotros podemos disfrutar, ese gozo que tenemos al recibir este evangelio, estas buenas noticias, no es más que vivir una vida de agradecimiento, no es más que abrazar con toda nuestra pasión, porque entiendo, hermano, tenemos días buenos, días malos, días de gran gloria y días de mucha tristeza, días de sentirnos nosotros con el gozo de la salvación y otros días que nos sentimos pareciera ser en nuestros propios delitos y pecados y condenas. Y es normal que nos pase esto porque esperamos con esperanza grande la redención total, final, que es nuestra glorificación. Pero la base legal y judicial que nosotros tenemos en Cristo Jesús es que ya no hay condenación, puesto que nosotros entendemos que la obra de Cristo bastó y es suficiente. Yo quiero terminar esta enseñanza
llevándoles a cada uno de ustedes a desprender de lo más profundo la mejor alabanza y agradecimiento al Señor. Su mejor palabra de decirle, porque es como que, ¿qué le dirías a Cristo si tuviera la oportunidad de estar ahora delante de su trono y decirle, gracias Señor por haberme liberado, gracias por haberme perdonado, por lo que hiciste, limpiaste mi conciencia, echaste fuera al acusador con tu sangre preciosa, me abriste un camino para entrar cuando quiera con toda confianza a tu misma presencia, Señor. ¿Cuántas cosas? ¿Cómo es posible que muchas veces nos sintamos angustiados y a veces nos sentimos como que estamos desamparados? No le demos lugar a nuestra carne, andemos en el Espíritu. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entender la muerte de Cristo es vivir una vida de gozo y de gran esperanza, porque el Rey viene pronto, muy pronto, y Él quiere que nosotros podamos alabar y bendecir su nombre. Los redimidos de Sión vendrán con gran gozo y alegría, y alabaremos al Rey de los siglos por los siglos de los siglos.